Imagina que estás viajando por el mundo en un país de habla inglesa, es decir, que solamente hablan inglés. Y las personas quieren saber más sobre las tradiciones y gente de Panamá. O tú quieres saber más sobre las tradiciones y la gente del país en donde te encuentres. ¿Y qué se debe hacer para ello? Bueno, para ello se debe de preguntar: ¿quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Cuál es su lenguaje? Hola, mi nombre es Anderson Cor y gracias al apoyo de mi aula para este curso de séptimo vamos a aprender sobre WH Questions, es decir, preguntas informativas en inglés. Al finalizar este video serás capaz prácticamente de formular preguntas WH Questions, es decir, preguntas informativas en inglés. Asimismo, como responderlo y saber en qué determinada situación preguntar cada una de estas palabras. Así que acompáñame. Para esto, el día de hoy necesitaremos tener los siguientes materiales: un cuaderno para tomar apuntes, un lápiz, un borrador, tu completa y total atención y ganas de aprender para afrontar los retos vistos en este video. Entonces, ¿sabes que en Panamá existen varios grupos étnicos? Bueno, Panamá es un país muy diverso donde se pueden encontrar personas de diferentes culturas. Pero, ¿quiénes son? ¿Cuál es su idioma? ¿En dónde están ubicadas estas personas? Aprendamos a realizar el día de hoy preguntas en inglés. WH Questions. ¿Qué son las WH Questions? ¿Por qué suenan tan raro? Bueno, WH Questions en inglés se le llaman a las preguntas informativas, es decir, a las preguntas que se realizan para obtener información. No son preguntas para tener solamente un sí o un no, sino que son preguntas donde se pueden desarrollar o obtener mucha más información de lo que nosotros queremos. Pero ¿por qué se les llama WH Questions? Bueno, se les llama así porque todas las palabras interrogativas empiezan o contienen las letras W and H. Pero ¿cuáles son estas palabras? Bueno, las palabras más comunes son who, que se utiliza para preguntar sobre personas o un grupo de personas, que en el español vendría siendo quién o quiénes. Tenemos where, que se utiliza para preguntar sobre lugares, que en español sería dónde. Tenemos what, que se utiliza para preguntar sobre objetos, ideas o acciones, que en español serían qué o cuál. Tenemos how, que se utilizan para pedir instrucciones o explicaciones, que en español serían cómo. Tenemos when, que es para preguntar sobre tiempo, que en español sería cuándo. Y why, para preguntar sobre o pedir razones, que en español sería una pregunta ¿por qué? Ahora veamos. Tenemos las preguntas, pero ¿cómo formulamos? Bueno, veamos la estructura de cómo formular nosotros ahora preguntas con WH Questions. ¿Y cuál es esta estructura? Tenemos prácticamente la palabra WH Questions que nosotros queremos saber o conocer. Tenemos el main verb, que es el verbo principal. El main verb puede ser el verbo to be. ¿Se recuerdan del verbo to be? Que es I am, you are, he is, she is, they are, and we are. Bueno, se puede utilizar am, you are, is, are nuevamente. Tenemos el sujeto, el subject, que es sobre quién o a quién nosotros estamos realizando la pregunta. Y tenemos el complement o el complemento de la pregunta, que sería prácticamente la información que nosotros deseamos conocer. Entonces, analicemos esta pregunta. What is your name? Vemos acá que tenemos la palabra de WH Questions. Acá. What. Tenemos el main verb, que sería is. Tenemos el subject, es decir, a la persona de quien nosotros queremos saber la información,
que en este caso sería your, y tenemos el complemento o el complement, que en este caso sería la información o demás información que nosotros queremos saber, que en este caso nosotros queremos saber el nombre. Entonces la estructura sería what is your name? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Recuérdate, para hacer preguntas en inglés con WH questions siempre es necesario que la WH questions vaya primero. Pero tenemos otra forma de cómo poder, en este caso, formular dicha pregunta. Y como siempre sería la WH questions, que sería la pregunta, el verbo auxiliar o el auxiliary verb, que en este caso sería el do. ¿Se recuerdan que para hacer preguntas de sí y no se utilizan mucho el do o does en caso de que sean para preguntar sobre él o ella? ¿Y cuáles son estas preguntas? Como por ejemplo, do you like cheese? ¿Te gusta el queso? ¿Sí o no? Do you know to dance? ¿Sabes bailar? ¿Sí o no? Pero si nosotros queremos obtener más información, agregamos prácticamente WH questions. Por ejemplo, where, el verbo auxiliar que sería do, siempre el sujeto, que en este caso sería you, y el verbo o la acción que nosotros necesitamos conocer. Entonces, analizando esta pregunta, where do you live? ¿Dónde vives? Where, WH question, do, el auxiliar, you, el sujeto de quien nosotros queremos conocer la información, y la información, where do you live? Entonces, ya conociendo la estructura de cómo hacer preguntas, vamos a analizar más a fondo dichas palabras de la WH questions. Empecemos con who. ¿Cuándo utilizamos who? Bueno, utilizamos who para preguntar sobre una persona o un grupo de personas. Como por ejemplo tenemos acá, si nosotros queremos saber quién escribe buenos poemas, tenemos que James writes good poems. Pero si nosotros queremos saber quién escribe buenos poemas, ¿cómo haríamos nosotros esta pregunta? Bueno, se recuerdan. WH question primero, que en este caso sería who. En la acción que nosotros queremos conocer, writes good poems. Who write good poems? Bueno, James. James write good poems. Veamos la siguiente. Si yo quiero conocer cómo se llama o quién es tu mejor amigo, en este caso, yo pregunto, who is your best friend? Recuérdate, WH question, who, el verbo to be, is, la persona de quien yo quiero saber la información, que en este caso sería a ti, who is your, y la información que yo deseo conocer. Who is your best friend? Bueno, my best friend is Alan. But who is your best friend? Please let me know. Así que házmelo saber. Ahora, si nosotros queremos preguntar sobre la ubicación de las personas, animales o cosas, o sobre determinados lugares, tenemos que utilizar la palabra where. Por ejemplo, Julio is from Veracruz. Si queremos saber de dónde es Julio, preguntamos, where is Julio from? Where is Julio from? ¿De dónde es Julio? O where do you live? Where do you live? Well, I live in Guatemala. Utilizamos what prácticamente para preguntar sobre ideas, cosas o características. Por ejemplo, si nosotros queremos conocer qué está comiendo Linda y sabemos Linda is eating cheese, ¿cómo haríamos nosotros esta pregunta? Bueno, la haríamos de la siguiente manera. What is Linda eating? What is Linda eating? Linda is eating cheese. O en este caso, si nosotros queremos saber algo más sobre la otra persona, como por ejemplo esta pregunta. What do you do for fun? What do you do for fun?
¿qué haces para divertirte? ¿O qué haces para entretenerte? Well, I play video games. And you? What do you do for fun? Y vamos a analizar ahora how. Bueno, utilizamos how para preguntar sobre instrucciones, pedir explicaciones o conseguir mucha más información a fondo. Como por ejemplo, si nosotros queremos saber cuántos lapiceros tiene Arturo, entonces, ¿cómo formulamos esta pregunta? Bueno, la formulamos de la siguiente manera. How many pencils Arturo has? How many pencils Arturo has? Bueno, Arturo has 6 pencils. Arturo tiene 6 lapiceros. Y si alguien desea saber la edad, ¿cómo se formula esta pregunta? Bueno, se formula de la siguiente manera. How old are you? How old are you? Well, I am 26 years old. Genial. Bueno, entonces ya entendiendo las palabras y la estructura de las palabras, ya podemos formular nosotros ahora o entender cuando nos preguntan sobre quiénes son. Who are they? Who are they? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su idioma? What is their language? What is their language? ¿Cuál es su idioma? ¿En dónde se ubican? Where do they live? Where do they live? Excelente trabajo. Felicidades por el trabajo realizado el día de hoy. Te invito a conocer más sobre las WH Questions y los grupos étnicos en Panamá a través de las guías didácticas de mi aula. Muchas gracias y recuerda, estoy muy orgulloso de ti por haber aprendido esto el día de hoy. Sigue aprendiendo.